Con respecto al acuerdo nuclear con Irán, nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable de Finamex, y Fernando Obregón, socio de Mauna Kea Holding. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola Susana, buenas tardes. Buenas tardes Susana, buenas tardes Almudena. Pues Almudena, cuéntanos de este anuncio y qué repercusiones tuvo en los mercados y en el precio del petróleo. Pues mira Susana, primero me gustaría dar un poco de contexto. En el 2015 se dio un acuerdo entre Irán y 6 potencias económicas, que son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, donde se levantaban las sanciones económicas contra Irán, lo que significa que Irán quedaba con acceso a los activos que tenía congelados en el exterior, podía exportar otra vez petróleo y utilizar el sistema financiero global. A cambio de esto, Irán debía limitar el programa nuclear. Esto quiere decir que se comprometía a dar un uso pacífico a la energía nuclear y que no podía desarrollar ni comprar armas nucleares. Entonces, la semana pasada, el primer ministro de Israel acusó a Teherán de haber tenido un programa secreto para abastecerse de armas nucleares. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán contestó que esta afirmación no era verdad y que actualmente está cumpliendo el acuerdo. Además, el presidente iraní aseguró que no está desarrollando una bomba nuclear y que Estados Unidos lamentará si deja el acuerdo. Hoy, el presidente Trump anunció que rompe el pacto y reanuda las sanciones económicas a Irán. Y la principal crítica que da Trump es que el acuerdo solo limita las actividades nucleares de Irán durante un periodo definido y opina que no debe haber fecha de vencimiento. Además, comentó que el acuerdo no ha evitado el desarrollo de misiles balísticos. Los demás países anunciaron que no quieren abandonar el acuerdo nuclear. Ahora, uno de los impactos más importantes en el mercado es la subida del precio del petróleo, ya que Irán dejará de exportar entre 500,000 y 1,000,000 de barriles diarios. Y la pregunta es si hay suficiente capacidad adicional en los demás países para poder producir esos barriles que Irán dejaría de exportar. Hay diferentes estimados y algunos analistas consideran que la capacidad es apenas suficiente para cubrir una pérdida de exportaciones iraníes. Y los principales importadores de petróleo de Irán son China, Japón, Corea del Sur, Turquía, Estados Unidos e India. Ahora, por otro lado, también vemos un dólar más fuerte y en los mercados accionarios una subida de las acciones del sector energía y del sector defensa. Por otro lado, ¿esto qué consecuencias puede tener para México, Fernando? Pues de manera directa, México e Irán tienen relaciones comerciales y también tienen planes para mejorar intercambios académicos, industriales y culturales. México es el principal socio comercial de Irán en América Latina, pero Estados Unidos es nuestro principal socio y no nos conviene conflictos geopolíticos. Los escenarios para México: primero, el precio del petróleo es considerado para el presupuesto federal y se deben tomar previsión al respecto. El presupuesto para este 2018 considera un precio por barril de la mezcla mexicana de $48.5 y ha sido de $57.34 por barril, un incremento hasta el momento de 18%, dándole ingresos adicionales a la federación. Segundo, los precios de petróleo impactan en la implementación de la reforma energética, ya que precios altos de petróleo ofrecen un mayor atractivo para inversionistas en temas energéticos. Tercero, el petróleo sigue siendo importante entrada de dólares para nuestro país. Y claro, es un factor que le impacta a la moneda, generando presiones de alivio o de un poco más de tensión. Sin embargo, este año son varios los factores que hemos estado platicando que han llevado a tener un tipo de cambio promedio arriba de lo esperado. En el año ha sido de 18.68 pesos por dólar y se esperaba fuera de 18.40. Hoy se encuentra alrededor de 19.57. Al igual que en el resto del mundo, el petróleo de México se vendió más caro ante la expectativa hecha realidad de que Estados Unidos anunciara la decisión sobre su salida en el acuerdo nuclear de Irán. Claro, pues estas son algunas de las implicaciones del anuncio que da el día de hoy el presidente Donald Trump de salir del acuerdo nuclear con Irán. En otros temas, Almudena, Walmex reportó sus ventas a mismas tiendas. ¿Qué nos puedes decir al respecto y qué nos dice esta cifra sobre el consumo en México? Pues mira, Susana, Walmex anunció que durante abril del 2018 sus ventas fueron de 46,561 millones de pesos. Esto es un incremento de 2% sobre las ventas obtenidas en el mismo mes del año anterior. Esta cifra es más débil que el crecimiento que esperaba el consenso del mercado de 4.8%. Ahora, es importante recordar que los datos de abril fueron afectados principalmente por 3 factores. Primero, porque hubo un sábado menos en el mes.
Segundo, un comparativo difícil, porque las ventas en abril del año pasado crecieron 10.4%. Y tercero, Semana Santa este año fue en marzo y el año pasado fue en abril. Entonces, lo anterior ocasionó que el número de transacciones disminuyera 0.7%, aunque el ticket promedio por cliente sí tuvo un incremento de 3.1%. Ahora, si analizamos el promedio de crecimiento de ventas mismas tiendas, marzo y abril, el crecimiento es de 8%, que es lo mismo que se reportó en esos 2 meses el año pasado, y esto lo considero que es positivo. Ahora, a ver, si vemos las ventas totales en México, estas crecieron 3.6% comparadas con las ventas del mismo mes del año anterior. Aunque las ventas a unidades iguales, esto quiere decir que solo considerando aquellas unidades que tienen más de un año de operación, tuvieron un crecimiento de 2.4% con respecto al año anterior. En el año, el crecimiento de ventas mismas tiendas en México es de 8%, que es un crecimiento bueno. Sin embargo, hay que estar muy alerta, ya que el dato de abril fue más débil de lo que se esperaba, y se tendrá que ver si hay un cambio de tendencia a crecimientos más débiles o si solo es algo que es de este mes. Además, hay que recordar que los comparativos en los próximos meses serán más difíciles y que muchos analistas esperan desaceleración en la segunda mitad del año después de elecciones presidenciales. Ahora, en Centroamérica, las ventas totales, sin considerar los movimientos de tipo de cambio, disminuyeron 1.5% y las ventas a unidades iguales decrecieron 5.4%. Estos datos, que fueron más débiles a lo esperado, tuvieron hoy un efecto negativo en el precio de la acción de Walmex. Y en ese sentido, Fernando, ¿qué nos puedes decir acerca de la confianza del consumidor que se dio a conocer el día de ayer? Pues me gustaría empezar por explicar que este dato mensual hace referencia a la situación económica actual, la situación económica esperada y también refleja qué tan propicio considera el momento que está viviendo la persona para la compra de bienes de consumo duradero. La importancia de este dato es alta, ya que determina su actividad de consumo y por lo tanto sirve como uno de los indicadores clave en la forma general de la economía. En abril de 2018, el índice de confianza del consumidor presentó un incremento mensual de 2.1% y un avance de 2.5% en su comparación anual. A su anterior se observaron alzas mensuales con cifras ajustadas por la estacionalidad en los 5 componentes que lo integran. La pregunta que registró el mayor incremento en el mes de abril fue la que cuestiona la situación económica del país. Hoy en día, si la comparas con la de hace 12 meses, pues tuvo una variación al alza de 5.4 puntos, llevando este indicador a su nivel más alto en 7 meses. Los conceptos en los que se observó un menor dinamismo fueron en las preguntas que evalúan la situación económica del momento actual de los miembros del hogar comparada con las que se tenían hace 12 meses, con un alza de 0.7 puntos y negativa en 0.2 con respecto al igual mes del año anterior. Aquí quiero mencionar que si bien el índice incrementó por una menor inflación esperada, el dato es débil y puede verse mermado en un futuro por un dólar más caro, por la renegociación del Tratado de Libre Comercio o el ruido electoral. Así es, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias por el análisis de hoy, Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable de Finamex, y Fernando Obregón, socio de Mauna Kea Holding. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Nos vemos. Y bueno, para seguir analizando el tema de la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán, saludo con gusto a Adolfo Laborde, profesor investigador de la Universidad Anáhuac.